que eso no va a suceder. Y además de ello, es importante saber reconocer que antes de llegar a una crisis de ansiedad como tal, todos estos síntomas se vienen presentando de una manera paulatina. Entonces, no es que de un rato al otro a mí me llegó la crisis o llegó el campeonato y yo me puse así. No, en realidad las personas ya vamos sintiendo algunos cambios que me permiten darme cuenta que yo estoy en un proceso de ansiedad o que yo estoy llegando a un proceso de ansiedad. Por ejemplo, en el tema de ustedes como entrenadores, ya saben que va a venir un campeonato y empiezan a entrenar más o empiezan a exigirles más a sus deportistas, alargan tal vez las horas de entrenamiento, empiezan a controlar un poco más la alimentación que tienen, el descanso que ellos tienen. Los mismos deportistas cuando están ya yendo a sus viajes, ya van con una serie de ideas de ya ahora y con quién me toca y en la llave con quién voy a estar y con qué país me va a tocar o cuál va a ser mi contrincante y empezamos incluso a recordar cómo fueron los partidos anteriores y antes si esa persona yo perdí, gané. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas ideas y estas emociones que yo voy sintiendo ya se van presentando. Poco a poco ya vienen presentándose. Cuando yo ya llego al partido, cuando yo ya estoy en la mesa, en realidad yo ya estoy con toda esa carga de todo lo que yo ya vine pensando, sintiendo. Y por eso decía, el hecho de que muchas de las veces les he escuchado a los entrenadores en los partidos decir, tranquilo, dale, vamos. El tranquilo, la palabra no tranquiliza, en realidad no ayuda, solamente genera más estrés y más ansiedad en mí por todas estas ideas que ya tenía, ¿no? Entonces, más bien es bastante recomendable ante todas estas ideas, sí, incluso llevar procesos de psicoeducación. No todos requieren ir a procesos de terapia con un psicólogo para que puedan manejarlo, pero a veces el tener la información antes de los partidos, antes de los encuentros, de cómo ir manejando estos aspectos ayuda muchísimo, que no son procesos de terapia, como les decía, más bien son procesos educativos, donde empiezan a reconocer sí qué ideas se vienen y ante qué situaciones se vienen, y eso es algo que incluso en conjunto con ustedes lo pueden ir trabajando. Ahora, si es que ustedes mismos se analizan, se ven todo lo que estuvieron viviendo desde el momento en el cual tuvimos que entrar en este confinamiento, ustedes van a ver que hay un sinnúmero de ideas que se les han venido a la mente e incluso el no saber qué va a pasar después también me genera bastante angustia y me hace que yo piense muchísimas cosas. A todo eso hablamos cuando decimos que estas ideas son las que me empiezan a generar malestar. Y como mencionábamos, es muy importante el tener en consideración que estas ideas comúnmente se presentan cuando yo siento que estoy viviendo alguna situación de cambio, no necesariamente triste, no necesariamente fea, angustiante, no, sino puede ser una situación alegre también, pero que el hecho de que ya me genere a mí un cambio en mi estado de ánimo, de cómo estaba en un momento y cómo estoy en otro por una noticia que recibo, por algo que estoy viviendo, en sí ese cambio ya genera en mí un grado de ansiedad. Entonces, de una manera les puedo explicar que las personas en sí frecuentemente vivimos en episodios de ansiedad, solo que en algunas personas esta ansiedad se intensifica y es un poco más complejo de manejarla y otras personas han aprendido a sobrellevarla o no se ha intensificado y no sienten la presencia de la misma, como de una manera incómoda. Ahora, como yo les decía, ¿no? Las personas ante una situación actuamos, ante una situación pensamos y ante una situación sentimos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos viviendo situaciones de ansiedad? Hay algo muy importante que las personas suelen hacer con mucha recurrencia y en realidad es lo que se recomienda que no se haga, que es evitar la situación o las cosas, ¿no? A veces yo que sé que el llegar a casa y tener que hablar con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja por alguna situación, algún problema o algún conflicto que podemos estar pasando, de por sí, ya sé que esto va a generar problemas. Y esto realmente ya me genera ansiedad y digo, no, ya yo mejor evito, no quiero hablar, no quiero pelear
y evito la situación, pero el que yo evite no quita que yo esté con la idea de que algún rato me va a tocar hablar, algún rato me va a tocar decir, y esto puede pasar en temas de trabajo también de una manera muy marcada, esto puede pasar con nuestros chicos, con todos los cambios que se puedan ir dando. Entonces, la idea al momento en el cual yo tengo que manejar la ansiedad primero es no evitar las cosas, es mejor confrontar la situación que yo estoy viviendo, porque si no mi ansiedad que pudo haber estado yo que sé, en una escala del 1 al 10, que yo pude haber estado en un 4, de saber que tengo que llegar a un espacio y hablar sobre un tema, eso puede generar que más bien yo me ponga un poco más preocupado e intensifique lo que está sucediendo. A ver, tengo una pregunta. Me dice, si la palabra tranquilo causa el efecto contrario, ¿qué recomiendas realizar en los procesos de psicoeducación para mejorar esto? ¿Ya? Como les mencionaba, es muy importante cuando nosotros llevamos los procesos de psicoeducación, primero preguntarle a esa persona qué sientes y qué piensas. Porque esa persona va a decir, no, es que me da nervios, es que me da angustia, es que me da miedo. Ya, ¿qué te da miedo? ¿Te da miedo enfrentarte ante esa persona en específico? ¿Te da miedo el tener que viajar? ¿Te da miedo fallar? ¿Te da miedo muchas de las veces en el tenis de mesa les da miedo de que el otro jugador tal vez juega con un caucho diferente al que suelen utilizar y no están acostumbrados a entrenar con alguien que utiliza un caucho de ese tipo y entonces reaccionan de esa manera, ¿no? Primero es importante eso, saber qué es lo que le está generando miedo a esa persona, qué es lo que le está generando ansiedad, qué es lo que le da en sí en ese momento esa angustia. Segundo, es importante preguntarle cuando tú tienes esas ideas o ese miedo que tú estás viviendo, esa ansiedad que tú estás viviendo, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Sientes que te sudan las manos? ¿Sientes que te tiemblan las piernas? ¿Qué sientes? ¿Ya? Entonces, es importante primero verificar esto. ¿Qué piensa esa persona y qué siente corporalmente? ¿Qué está viviendo? Para posterior a ello, cuando esta persona ya nos puede indicar que está viviendo y que está sintiendo, decirle, ¿qué es lo que a ti te alivia en este momento? Aunque no lo crean, cada una de las personas tenemos la respuesta de qué nos alivia cuando nos estamos sintiendo mal. Hay personas que dicen, llorar me alivia, que me abracen me alivia, que me digas, vamos, tú puedes, me alivia, o que solamente me queden viendo y me aplaudan, me alivia, porque hay muchos deportistas de tenis de mesa con los cuales he tenido la oportunidad de conversar. A veces el verle que el entrenador ya se levanta de la silla, ya se agacha, ya se sienta, ya cruza los brazos, ya se da la vuelta, ya está con todas las ganas de meterse a la mesa y hacer las jugadas, les pone ansiosos y los chicos solamente con ver eso les pone ansiosos. Entonces es importante que cuando nosotros preguntemos qué es lo que te alivia, estemos preparados para recibir que me digan, profe, me estresa, me angustia ver cómo pone o que usted agache la cabeza o que se enoje y se vaya saliendo, porque también pasa, ¿no? Dejan de dirigirles y se van saliendo. O le ponen a otro entrenador de ya dirígele, porque a veces nosotros como entrenadores en el espacio tampoco logramos manejar esa ansiedad. Cuando esa persona les diga qué te alivia en ese momento y ustedes hagan eso que sus chicos les dijeron, eso es lo que me alivia, créanme que eso es lo que va a aportar en ese momento. Eso es lo que les va a confortar, que muchos de ellos le pueden decir, con que usted me diga, vamos, con que usted me aplaude, con que usted no ponga la cara de que ya el partido se acabó y se fregó, me ayuda. Y entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y justo lo que está mencionando uno de los participantes, Juan Carlos Acosta, dice, cada jugador tiene su propia respuesta. Exacto. Entonces, cada persona necesita ser tratado de manera distinta. Y aquí es la importancia de como entrenadores, cuando nosotros queremos trabajar estos aspectos de ansiedad con nuestros deportistas, conocerle a cada uno de ellos. Hay deportistas a los cuales ustedes le pueden coger en la mesa
y gritarle y decirle las cosas así de una manera fuerte y de una manera dura y ellos reaccionan y se ponen a jugar. Y hay otros que no, hay otros que van a necesitar que ustedes les digan, a ver, tranquilo, cálmate, todo va a salir bien. Y eso es lo que ustedes necesitan conocer de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo, ¿qué les recomiendo? Cuando ustedes regresen ahorita a sus procesos de entrenamiento, hagan una reunión con todos ellos como un compartir, ¿no? No llegar directamente a la mesa y a entrenar y a jugar, no. Hagan un compartir en el cual primero les puedan escuchar cómo ellos vivieron esta cuarentena, considerando no solamente el aspecto deportivo, muchos de esos chicos pueden que no tengan que comer, que sus familias se estén quedando sin empleo, que las medidas económicas o políticas de cada país estén empezando a golpear muchas situaciones en su sistema de vida, en sus procesos de vida, e involúcrense en ello. El grado de involucramiento que ustedes como entrenadores pueden tener con sus deportistas, que en muchos momentos nosotros podemos creer que no, que hay que mantener un límite, pero en realidad esa confianza que logramos tener con ellos permite también que ellos escuchen las indicaciones que ustedes les dan. Si no, acuérdense el jefe que ustedes hayan tenido, que no era cortés con ustedes, que era groseros, que no les interesaba para nada cómo ustedes están, lo que ustedes hacen, o que ustedes entregaban muchas horas de su trabajo y al final en temas de remuneración económica, en temas de agradecimiento no era reconocido y ustedes se molestan y cada vez que esa persona les dice que tienen que hacer algo, lo hacen pero de mala gana o lo hacen fastidiados o empiezan a perder la pasión y el gusto por eso que ustedes estaban haciendo. Lo mismo es con los chicos. Cuando los entrenadores empiezan a tener conflictos entre ellos, cuando empiezan a sacar todos los problemas que tienen personales o su misma ansiedad y descargarse con ellos, o no a tomar en cuenta cosas que ellos pueden estar viviendo y acorde a cada edad con la que estamos trabajando, ellos les pueden escuchar y probablemente su disciplina deportiva les lleva a cumplir muchas cosas, pero ya no van a tener ese vínculo donde ustedes les dicen saca a la derecha y ellos sacan a la derecha, donde le dicen corta y ellos cortan y lo hacen convencidos y seguros de las indicaciones que ustedes les están dando. Así falle, así el punto no haya sido bueno, pero esa confianza y ese vínculo permite que ellos en la mesa, que ellos en el entrenamiento den lo mejor. Así el objetivo final que era ganar no se haya cumplido, pero dan lo mejor y esa gratificación permite que no se frustren y que vayan disminuyendo sus temores en los próximos encuentros y sus ansiedades en los próximos encuentros. A ver, en los niños y niñas, cómo manejes ansiedad, cómo prevenir o ver que no sea algo de salud, qué exámenes médicos se les debe mandar a hacer y así descartar. En los niños, niñas y adolescentes es muy importante, por ejemplo, enviarles a hacer exámenes de control de vías urinarias porque a veces la ansiedad es ir al baño todo el tiempo y a veces puede ser una infección de vías urinarias también. Entonces, sí es importante hacer este tipo de control, es importante hacer un control hormonal también, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, un control hormonal total, porque cuando tenemos alteraciones de tiroides, en las mujeres cuando hay alteración de prolactina, también se empiezan a presentar muchos de los síntomas. Entonces, es importante exámenes hormonales, es importante que puedan tener una revisión en la cual puedan medir su presión, es decir, su tensión arterial, que realmente tengan una tensión arterial dentro de sus límites, que ustedes tengan, yo sé que dentro de las diferentes federaciones muy probablemente llevan una ficha médica, pero es importante que ustedes sepan si es que sus deportistas consumen algún tipo de medicación de manera periódica para saber si esa medicación tiene algún efecto colateral, algún efecto secundario, porque hay efectos secundarios de medicaciones que me puede causar que yo esté temblando todo el tiempo o que la boca se me reseque o que yo tenga náusea. Entonces, es importante también verificar ello
Es importante que ustedes sepan también si es que sus deportistas están en algún proceso de atención psicológica, ya sea por problemas de aprendizaje, que a veces en las escuelas siempre derivan al psicólogo por situaciones de aprendizaje o por situaciones emocionales, ¿no? Que puede ser situaciones de duelo, la depresión, por ejemplo. Hay varias ocasiones en que la depresión es heredada y cuando dentro de la familia hay personas que han tenido depresión, a veces los chicos también presentan los síntomas o personas que tengan enfermedades psiquiátricas. Entonces, a más de estos exámenes médicos, un examen cardiológico también es importante. Es importante también un electroencefalograma o una resonancia magnética para verificar que a nivel neuronal no hay ningún problema, porque hay chicos que ustedes les pueden ver que de tan ansiosos se desmayan y algunos pueden empezar a convulsionar y necesitamos verificar si es que no es nada neuronal y realmente fue un estado propio de la ansiedad. En exámenes médicos son esos los que yo les puedo recomendar para poder descartar cualquier tipo de síntoma que se puede hacer similar a los temas de la ansiedad. Y en la parte emocional les puedo recomendar indagar esto, indagar los antecedentes de la familia, indagar la situación propia en casa. Cuando los chicos son víctimas de violencia también dentro de casa, son bastante ansiosos. Y si ustedes en el entrenamiento, porque no hicieron algo bien, les gritan, se bloquean, no funcionan. Ellos pueden hacer ese rato las cosas por miedo, pero en realidad no van a rendir ya en el momento en el cual tengan que ir al partido. Ustedes van a decir, pero en el entrenamiento sí lo hizo y lo hizo muy bien, sí, lo hizo por miedo, pero en el momento en el cual llega ya a confrontarse en el partido, es como si fuera ese momento de descarga donde ya se bloquean y no logran hacer más. Entonces es importante tener esos dos aspectos, el médico y el emocional, en consideración cuando estas situaciones se presenten. ¿Cómo identificar sin confundir el miedo de la ansiedad en los niños? En la ansiedad, ellos, por ejemplo, van a presentar todos estos síntomas físicos y les van a decir que es específicamente lo que les decía. A veces ante presentarse un partido, ante el jugador, ante lo que puede suceder en casa, a veces ante las reacciones que ustedes puedan tener dentro del entrenamiento. Pero en cambio, cuando hablamos de miedo, nosotros podemos identificar algo sumamente marcado en niños y niñas. En temas de miedo es un problema de control de esfínteres, es decir, ellos ya no tenían ninguna dificultad en ir al baño y de pronto ustedes pueden detectar o sus padres pueden detectar que empezaron nuevamente a orinarse en el pantalón o en la noche o que ya no quieren ir a algún lugar. Nosotros podemos decir, esto se puede presentar en niños pequeñitos de 5 o 6 años, no, aunque no lo crean, esto se puede presentar hasta en adolescentes que empiezan a tener dificultades en ello, empiezan a reaccionar de una manera agresiva. Cuando los niños tienen miedo, tienden a la agresividad o tienden a la timidez cuando no eran así. Van a notar un cambio de comportamiento mucho que se mantiene mucho más tiempo, ¿no? La ansiedad es como que yo ya la voy sintiendo y un rato se desencadena, pero son estos síntomas físicos los que a mí me permiten ver. En el temor, en el miedo, en cambio, ustedes van a ver de un rato al otro que se empieza a aislar de sus compañeros o que empiece a reaccionar agresivo con sus compañeros. Cualquiera de esas dos polaridades a ustedes les muestra que no es algo de ansiedad y que más bien es algo de miedo que puede estar viviendo o que ya no quiere irse a algún lado o ya no quiere estar cerca de alguien, o dice que ya no quiere hacer algo y empieza a mostrar rechazo ante las cosas que antes sí le gustaban y le hacían sentir bien. Más bien, esos son síntomas de miedo. A ver, tengo otra pregunta. ¿Qué método es mejor emplear, la entrevista o la encuesta para el diagnóstico sobre confrontar la situación que le genera la ansiedad? A ver, dentro del ámbito de salud mental, hay las encuestas bastante cortas para definir la ansiedad, ¿no? Sin embargo, es muy importante más bien la entrevista en la cual yo puedo conocer el contexto de la situación. ¿Por qué? Cuando yo solo aplico una encuesta, la encuesta está sometida
a que ese día probablemente yo tuve algún problema, ese día me fue mal en algo o estaba tan apurado que respondí así muy al apuro y dije muy al apuro las cosas y eso influye mucho en el resultado que yo puedo tener en una encuesta. En cambio, en la entrevista a mí me permite tener como todo el contexto de lo que está viviendo mi deportista, de lo que están viviendo incluso los padres de familia o los cuidadores, las personas que estén bajo la responsabilidad de mi deportista y realmente comprender el contexto y la situación. Porque pese a que ahorita incluso ustedes pueden conversar entre todos ustedes y se van a dar cuenta de que pese a que a nivel mundial estamos viviendo la situación del COVID, ninguno de nosotros lo estamos viviendo de la misma manera, ninguno de nosotros presentamos los mismos síntomas, todos nosotros hemos manejado las situaciones de distintas formas y esto pasa igual con los chicos. Su contexto, así ustedes tengan dos hermanitos que están en el mismo contexto, los dos viven las cosas de distinta manera, absolutamente los dos. Y los papás les van a contar la historia de los dos chicos de una manera distinta. Entonces, es importante, si es que van a aplicar encuesta, apoyarlos siempre con la entrevista o si no quedarse con la entrevista, pero que sea una entrevista bastante estructurada, donde podamos ver todos los aspectos, familiar, el contexto social, la situación económica en la que vive, los aspectos emocionales, incluso el tema de educación, a qué se dedican sus padres, cuánto tiempo comparten con nuestros deportistas, como si ustedes realmente supieran absolutamente todo de la vida de sus deportistas. Debería ser de esa manera la entrevista para que ustedes puedan manejar el contexto de lo que puede estar sucediendo. A ver, tengo otra información, me dice, lo ideal para un deportista es manejar el nervio y que tan relajado se pueda competir en situación de estrés. ¿Qué podemos hacer para que llegue a ese punto óptimo? Lo ideal justamente en el deportista es que pese a la tensión que puedo estar yo en ese momento de que me falta un punto para ganar el set y ese set me puede llevar a la final o las clasificaciones como tal, es importante que yo pueda trabajar todos estos aspectos de nervios, identificarlos primero en encuentros más pequeños que suelen tener. Y posterior a ello, lo que yo les mencionaba, necesitamos identificar qué es lo que le está generando malestar y lo que en ese deportista les diga que sí es lo que le ayuda, empezar a trabajarlo en entrenamientos, en encuentros y empezar a ver si realmente eso le está ayudando. Aquí hay una situación muy importante, ¿no? Si es que ustedes se dan cuenta que pese a trabajarlo, haber hecho lo que el chico les decía, que sí es lo que le ayuda, que sí le permite sentirse más reconfortado con todo ello, y si ustedes se dan cuenta que pese a hacer todo esto, incluso se puede trabajar temas de respiración y no la respiración como la vemos en internet, de solamente respiren y ya, es importante saber que la respiración que maneja el yoga es muy distinta a la respiración terapéutica. Entonces, el trabajar estos temas de respiración también ayudan, pero ayudan a que ellos empiezan a reconocer todos los síntomas para poder prevenirlos. Pero si yo me doy cuenta que nada de esto está funcionando, es importante que ellos empiecen un proceso terapéutico. Y es importante que si lo van a hacer con un psicólogo deportivo, este psicólogo deportivo maneje no solamente el ámbito deportivo, sino sea un psicólogo clínico y si trabaja el ámbito deportivo, en buena hora, pero en realidad lo que esta persona va a requerir es un manejo clínico. Porque cuando las personas ya aplicamos lo que me dicen de respirar, de la rutina dentro de casa, de empezar a comer sano, de empezar a hacer deporte, y aún así yo sigo sintiendo varios malestar bastante fuerte y no cambia y no se modifica, es el momento de buscar ayuda de un profesional. Pero como les decía, es un psicólogo clínico quien interviene en estos casos, porque probablemente no es solamente el deporte de base, hay algo más, ¿no? Muchos deportistas que nosotros podemos ver que los papás sí le apoyan todo el tiempo y que sus hermanos también fueron deportistas, a veces tienen un grado de ansiedad tan fuerte de querer lograr lo que sus padres lograron, lo que sus hermanos lograron, o querer lograr más de lo que su familia logró. O ustedes pueden darse cuenta en las familias de sus deportistas,
muchos de ellos, sobre todo cuando son deportistas de alto rendimiento, muchas familias tienen puesto en sus hijos como la salida y la alternativa de situaciones económicas, incluso que puedan estar viviendo por el mismo apoyo que un deportista de alto rendimiento recibe. Entonces, es importante ya tener en cuenta hasta esos factores, porque a veces ustedes pueden matarse trabajando con sus chicos y ellos continuar con esa ansiedad, cuando la ansiedad de fondo tiene muchas situaciones personales. Y cuando ya son situaciones personales fuertes, es momento de que trabaje un terapeuta. ¿Ya? ¿Cómo enfrentar el aspecto psicológico a la reacción de ira muy fuerte al perder un partido? Es muy importante dejarles vivir el momento, ¿no? A veces nosotros pensamos que el hecho de que ellos se pongan a llorar o se pongan a gritar no lo deberían hacer, pero en realidad es importante que ellos puedan vivir y confrontar esa situación que están pasando. Y después de que ellos tengan esa reacción, sí es importante sentarse y que ellos sepan, sus deportistas sobre todo, sepan que pese al resultado, ustedes siguen confiando en ellos y siguen contando con ustedes, porque hay muchas de las veces que también sale a relucir la frustración del entrenador y le salen diciendo al chico, no sirves para nada, porque lo he escuchado en algunos espacios, o el ya ves, te dije, o eso te pasa porque no entrenas. Y no es el momento en realidad como para botar la carga de mi frustración, porque esa es la frustración del entrenador en ese momento o del que está dirigiendo el partido en ese momento, en los chicos, ¿no? Pero sí les recomiendo también, y ahí sí, ya netamente con los psicólogos de las federaciones o específicamente ustedes, empezar a encontrar espacios en los cuales ellos tengan el compartir de cómo tú vives tus iras, de cómo tú demuestras las iras, cómo tú demuestras el amor, cómo tú demuestras la alegría, e irlo guiando a que lo demuestren de una manera más saludable. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos deportistas que en su momento de iras pueden dejar botando la raqueta, pueden reaccionar mal y agredir a alguien. Y no es la manera correcta. Una cosa es que ellos tengan que enfrentar su ira y una cosa es que ellos tengan que vivir su ira, pero otra cosa es que ellos no sepan cómo representar su ira en ese momento. Y eso es algo que se va trabajando, ¿no? Es ir encontrando alternativas. Así en esta ocasión cogiste y dejaste botando la raqueta de las iras, decirle a ver, ya, sin botar la raqueta, ¿qué otra cosa tú podrías hacer y que igual saques las iras? O pregúntenles, cuando a ti te pasa esto, ¿cómo quisieras ese rato que vos tienes iras? ¿Cómo quisieras que yo te ayude? ¿Qué quieres hacer ese rato para sacar las iras que tú tienes? Y ellos les van a decir, ustedes mismos, cuando están con iras, muchas veces pueden decir, el rato que estoy con iras, no quiero que nadie me hable, quiero que nadie me diga nada, quiero ese momento estar solo. Y cuando nosotros tenemos ese momento solo y ya nadie nos habla, luego nosotros podemos decir, es que pasó esto y hacer un análisis del partido. Pero sí les recomiendo que en el momento en el cual sus chicos están ofuscados con la situación, no traten de hacer un análisis del partido de por qué perdieron o qué pasó en ese momento. Y peor aún, si después de eso van a tener otros sets que jugar, ¿no? Es mejor empezar a ver, ¿qué dificultad tuviste ahorita? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué cosa crees que puedes hacer? ¿Qué cosa no puedes hacer en este momento? Y más bien prepararle para el otro partido. Y la retroalimentación incluso la podrían hacer al final del día, pero siempre terminando con una motivación. Porque caso contrario, el día siguiente no van a querer ni levantarse y ustedes van a ver, y debe haber pasado, que hay días en los que dieron todo y al día siguiente ya ni siquiera supieron cómo hacer las cosas. Y a veces es mucho por esto, ¿no? Porque cuando hacemos la retroalimentación del partido, le atacamos mucho con las cosas que hicieron mal. Y la ira es un sinónimo de frustración porque no se sienten capaces de haber hecho las cosas bien. Y si nosotros aumentamos esa información, en realidad aumentamos la frustración de nuestros chicos. A ver, hay un aspecto que nosotros como entrenadores debemos tener en cuenta y que nos puede traer problemas con nuestros chicos si no lo sabemos identificar por la similitud en la forma de manifestarse. Y es la ansiedad
y el prearranque, ya que la ansiedad se presenta como una manifestación negativa y el prearranque es algo positivo. En los deportistas, quisiera por favor si puede abordar algo sobre el tema. Bueno, no me voy a meter específicamente en este tema porque el día de mañana va a estar la psicóloga deportiva y va a tocar específicamente estos temas. Sin embargo, como les mencionaba, la ansiedad no es negativa. Cuidado con ello, no es negativa. La ansiedad es normal que se presente. Si la ansiedad no se presentara, sus chicos no llegaran a entrenar para los partidos, no se prepararan físicamente para un partido, no fueran a dormir pronto. Entonces, realmente es importante que existan los niveles de ansiedad. Ya existen niveles de ansiedad, ¿cuántos y cuáles son? La ansiedad comúnmente se mide en escala, ¿no? Y tenemos una escala del 1 al 10, en el cual la misma persona les dice cuán ansiosos o nerviosos están. ¿En qué miden estas personas las escalas de ansiedad? Miden en la manera en que todavía es manejable o no es manejable. No es lo mismo ansiedad que una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad es cuando ustedes le van a ver a esa persona gritando, llorando, sin lograr controlarse, sin querer hablar con nadie. Eso es una crisis. Pero todos los síntomas que yo les leí son síntomas que se van a ir presentando poco a poco en un proceso de ansiedad. Entonces, lo que les decía, probablemente ustedes ya llevan varios días con dolor del cuello y dicen, pero ya me va a pasar. Y sin embargo, no pasa. Y después empiezo a tener dificultades para dormir. Y por ejemplo, en esta pandemia se dio mucho el hecho de que, y he visto publicaciones en redes sociales referente a que las personas están durmiendo 3, 4 de la mañana o que comen, ya desayunan a comer a las 9 y vuelven a comer a las 10, a las 11, a las 12 y se pasan todo el día comiendo. Y son muestras de la ansiedad que están viviendo. Entonces, no es que los síntomas se presentan de un rato al otro, en realidad nosotros ya vamos identificando y ya vamos sintiendo malestar. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no nos damos cuenta que lo que a mí me está pasando es un proceso de ansiedad o de estrés y solamente dejo que esto se siga acumulando. Y como se sigue acumulando, se van sumando más y más y más síntomas hasta que en un momento ya no se me hace manejable. Más bien es esa situación la que se presenta. También dentro de la ansiedad es importante que ustedes sepan que las personas pueden empezar a tener conductas bastante obsesivas, ¿no? Obsesivas en el tema de limpieza, de orden, incluso en el tema del entrenamiento, ¿no? Ustedes pueden ver chicos que ya entrenaron en la mañana y entrenan en la tarde y entrenan en la noche y ustedes dicen, es que es tan responsable y es tan aplicado que se pasa entrenando todo el día. Y en realidad el hecho de que no se dé sus espacios de descanso o para llevar otros procesos de preparación son síntomas claros de un proceso de ansiedad y de angustia ante los enfrentamientos deportivos que va a tener. Y eso en realidad mentalmente y físicamente le termina desgastando a un deportista, aunque nosotros lo podamos medir de una manera que lo está haciendo bien, porque es un deportista de alto rendimiento y debe estar entrenando todo el día. Pero en realidad requiere también sus espacios en los cuales pueda realizar actividades que le permitan mitigar un poco toda la carga que tiene el confrontarse en un evento deportivo. Es muy importante también, tanto entrenadores como deportistas, manejar el tema del comer, como les decía, y consumo de sustancias, ¿no? Ya sea el cigarrillo, o ya sea el alcohol, o ya sea el café. Porque en realidad nosotros podemos creer que en ese momento tiene un efecto placebo que sí hace como que yo me tranquilice, como que ese rato ya esté un poco más calmado, pero a nivel de nuestro sistema nervioso, en realidad todo esto se va a intensificar después. Poco a poco mi cuerpo va a ir reaccionando cada vez más sensible e irritable ante estos mismos componentes que ya están generando cambios en mi organismo. Entonces, es importante también tener en consideración todo ello.
Cuando nosotros tenemos situaciones de ansiedad, es importante tener en cuenta que no me va a causar malestar solamente físico, sino van a ser todas estas ideas y estas ideas ya me van a causar un cambio a nivel mental y al mismo tiempo van a aparecer situaciones emocionales que me van a agotar. Y como decía, pueden representar llorando todo el tiempo, o queriendo entrenar todo el tiempo, o enojados o desmotivados ante muchas cosas, y se pueden ir presentando de esa forma, ¿sí? Y algunas situaciones se vuelven tan complejas en las cuales empiezan a discutir con todas las personas que les rodean en el tema de la presión del trabajo. Ustedes pueden estar tan ansiosos que terminan peleando y discutiendo con el resto de sus compañeros de trabajo. Y a veces no es solamente por el tema del COVID, y eso es importante que cuando nosotros regresemos nuevamente a nuestras áreas de entrenamiento tengamos claro esto. Los chicos probablemente no lleguen ansiosos solamente por el temor a contagiarme, sino lleguen ansiosos por lo que les decía, ¿no? Puede que algún familiar de ellos haya fallecido, no necesariamente por el virus, sino por cualquier otro tipo de causa natural, pero que bajo las circunstancias a nivel país se han tenido que manejar protocolos para el tema de cadáveres de una manera distinta a lo que se acostumbraba a hacer de acuerdo a la cultura de cada país. Entonces, es importante tener en cuenta esto, es importante tener en cuenta las pérdidas económicas que se están presentando, las situaciones laborales que pueden estar viviendo sus familias, ustedes mismos. Ustedes mismos pueden estar con varias situaciones que tal vez al llegar a estos espacios se sientan más bien bastante estresados, incómodos, preocupados porque no saben si es que van a retomarse los campeonatos en corto tiempo, porque no saben incluso cómo va a llegar el rendimiento físico de sus chicos. Hay que tener claro que así ellos estén entrenando dentro de casa, no es lo mismo o no es el mismo nivel de entrenamiento que lo van a tener con ustedes en sus diferentes coliseos y frente a la mesa ya con ustedes verificando el tema de la técnica y toda la parte física. Y muchas de las veces esto les puede generar frustración, ansiedad a ustedes y al deportista, porque el deportista va a querer regresar con la misma idea del mismo nivel con el cual salió. Y llevamos, en el Ecuador llevamos ya 60 días, un poco más de 60 días en el confinamiento. En otros países están un poco menos, en otros países están aún una mayor cantidad de días. Y es importante tener en cuenta que toda esta cantidad de días también va a causar efectos en el nivel en el cual estaban sus deportistas antes de irse, ¿no? Y si nosotros queremos regresar y queremos verles con el mismo nivel, no va a suceder. Y por eso decía, se van a sentir mal ustedes y se van a sentir frustrados sus deportistas. Entonces, más bien a veces el estar preparado para las situaciones permite que yo ya tenga como mi estrategia de trabajo a implementar cuando esto nuevamente venga. Y una de las situaciones es saber que yo voy a tener que empezar nuevamente con ellos la preparación física, probablemente tener que revisarles nuevamente la técnica. Y eso es importante tener en cuenta y en consideración al momento en el cual trabajemos, para que ellos no sientan que ya se fregaron porque ya no van a poder hacer las cosas como antes y ustedes no sientan que le están perdiendo a sus mejores deportistas. Nosotros hablamos y decimos, queremos regresar a la normalidad, nosotros no vamos a regresar a la normalidad a nivel mundial, va a ser una nueva normalidad, va a ser un nuevo espacio donde al momento en el cual ustedes lleguen al entrenamiento, no van a llegar a abrazarse con sus deportistas como en algún momento lo pudieron haber hecho por el mismo hecho de verse después de tanto tiempo, eso no va a pasar. Entonces, es importante tener clara cuáles van a ser las medidas de bioseguridad y prepararse para ese encuentro, prepararse para el hecho de que van a querer abrazarse, van a querer hacer actividades donde en algún momento debían estar juntos y necesitamos hacer una planificación de entrenamiento diferente. La ventaja es la distancia entre la mesa, ¿no? Sin embargo, existe esto de que al terminar un encuentro deportivo se dan la mano entre los jugadores, se dan la mano con el entrenador y esto ya no va a poder llevarse de esa manera. Y el prepararnos para todo esto me permite
ya no sentirme ansioso, mal, preocupado, frustrado, con iras, cuando esto ya se me presenta en el camino. Y la preparación es lo que hablábamos de la psicoeducación. Cuando decimos, ¿cómo psicoeduco eso? Dándole información de cómo van a ser las cosas ahora, de cómo se van a llevar ahora, para que yo no me sienta mal ante esta nueva situación. Incluso yo sí les invito a quitar de nuestros labios la palabra voy a regresar a la normalidad o ya quiero regresar a la normalidad, porque es importante saber que va a ser una nueva normalidad, va a ser algo distinto a lo que ya vivimos. Las personas van a regresar distintas a todo lo que han vivido, pues todos los procesos mundiales que se están viviendo y que está pasando. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es importante también tener en cuenta, incluso en ustedes, si es que está sucediendo, dificultades en el sueño, dificultades en el hambre, y a veces decimos, no, es que no puedo dormir pronto, pero si estoy todo el tiempo en el celular, estoy en las redes sociales, estoy viendo películas o viendo series en diferentes páginas, obviamente yo no voy a poder dormir si el cuerpo hace un gran esfuerzo de por sí, si la tele está prendida hasta las 2, 3, 4 de la mañana, hace un esfuerzo por acabar de ver el programa en el que puedo estar muy metido viendo. Entonces, necesariamente debe existir un horario. Cuando se habla de lleven un cronograma de actividades o una agenda dentro de casa, no es una agenda así tal cual como salíamos al trabajo, pero sí es importante que se mantenga una rutina de levantarme, yo qué sé, 7, 8 de la mañana, así sea que yo me levante y que no tenga que salir. Otras personas probablemente sí están saliendo de casa por situaciones de trabajo propias o situaciones familiares, pero es importante que yo mantenga un horario en el que me voy a levantar, en el que voy a desayunar, en el que voy a almorzar, en el que voy a merendar y en el que me voy a acostar. Hagan la prueba y van a ver que apagando la televisión y estando en obscuras en el cuarto, así sea que se tengan que dar las vueltas de un lado al otro, unos 15, 20, 30 minutos, pero se van a quedar dormidos. A la diferencia que es estar con el televisor prendido y realmente sentir que no logro dormir. Y es por eso. A más de ello, como les mencionaba, es importante también el uso de la tecnología, ¿no? Si estamos en el uso de la tecnología durante todo el tiempo, eso también me desgasta muchísimo estar en el celular, viendo las noticias, viendo las nuevas medidas que se estén tomando, viendo cuántos casos hay ya a nivel de mi país, a nivel del mundo, o viendo el tema de aeropuertos, por muchas situaciones que se puedan estar viviendo. Y el bombardearme de tanta información también genera malestar y también genera ansiedad. Y eso es algo que también se está presentando ahora, el mismo hecho de no saber menciona uno de los compañeros, siento por mi parte, veo que hay mucha ansiedad de querer volver a entrenar en la mesa, de querer recuperar el nivel para las competencias, de volvernos a ver. Esa ansiedad es mala, se puede decir que es una ansiedad alegre, positiva, aún con todo el control de seguridad que pongamos y quiero entrenar y el doble. En realidad, es como la motivación que ustedes tienen y una motivación nunca es mala, ¿no? Incluso el que yo tenga planteado de yo quiero llegar a los Juegos Nacionales, yo quiero llegar a los latinos, yo quiero llegar a los bolivarianos, yo quiero llegar a los olímpicos, a lo que yo quiera llegar. No es malo, nunca es malo decir ya quisiera entrenar, ¿no? Pero más bien, ¿qué es lo que le hace complicado al querer algo? El no tener claro todo lo que se va a venir, ¿ya? Porque cuando yo quiero algo, yo quiero bajo la expectativa de lo que yo viví hasta antes de entrar a este proceso de cuarentena. Y cuando yo salgo y me doy cuenta que ya nada es así, puedo tener sentimientos de esa ansiedad, se puede transformar en sentimientos de tristeza, se puede igual mantener en una ansiedad o en una angustia. Entonces es importante más bien prepararnos para eso, ¿no? Prepararnos que cuando yo salga,
¿cómo voy a empezar a retomar mi entrenamiento? Y lo que les decía, ¿no? Saber que yo voy a tener que empezar nuevamente un trabajo después de una para tan larga y que yo no voy a ver resultados inmediatos y que me va a tomar un poco más de esfuerzo tanto al deportista como a ustedes, pero yo necesito estar preparado para eso, yo necesito estar preparado que yo voy a llegar y probablemente en el primer mes de entrenamiento yo todavía no logre recuperar el físico que mi deportista debe tener para poder manejar los partidos o recuperar nuevamente la fuerza en sus piernas, o recuperar nuevamente la fuerza en sus brazos, o que probablemente el no haber practicado haya hecho que su técnica se haya modificado en algo y nuevamente concentrarme en eso. Entonces, mi recomendación sí es hacia ustedes que están frente a equipos, sí tener claro esto. El nivel de los chicos probablemente no va a ser el mismo y más bien ir pensando estrategias de cómo yo voy a ir trabajando, hagan de cuenta como si estuviesen tomando nuevamente la selección o los equipos, no desde cero, pero sí desde un nivel probablemente intermedio, porque no es bajo porque ellos tienen los conocimientos, pero es un nivel intermedio porque tienen que reforzar el aspecto físico, la parte técnica e incluso los horarios de entrenamiento serán distintos. Lo que decía el mismo tema del contacto va a ser diferente. Entonces, es importante considerar ello para que en medio de toda la situación no se convierta en algo que más bien me desmotive al llegar a la mesa, sino que yo ya estoy preparado para vivir ello. Entonces no es una ansiedad mala, siempre y cuando la vayamos manejando. A eso nos referíamos cuando decíamos, a la ansiedad solamente hay que manejarle, es así, dándole la información para que yo tenga claro cómo van a ser todas las cosas. Ahora, es importante tener en consideración un aspecto. Probablemente ustedes digan, a ver, yo ya tengo una rutina, me alimento sano, sí, ya he tratado de dejar la tecnología, la televisión en las noches realmente para lograr dormir, me levanto todos los días a una hora apropiada, les recomiendo también no quedarse en ropa de dormir, sino sí levantarse, bañarse, arreglarse, así sea que no van a salir y dicen, no, pero si no voy a salir, aunque no lo crean, incluso el arreglarnos, el levantarnos, el bañarnos, el tener un espacio adecuado para trabajar, para el famoso teletrabajo que hay a nivel mundial, y no hacerlo en la habitación o estar acostado o estar con ropa de dormir, influye en mi estado de ánimo, influye de una manera muy significativa. Porque el que yo me prepare como si realmente tuviera que salir a hacer las cosas, en realidad me carga de energía para todo lo que yo voy a hacer. Sí, justamente lo que menciona Dino, ¿no? Es importante hacer ejercicios, no porque son deportistas, no porque son entrenadores, sino porque estamos en una rutina de no movilizarnos más que el espacio que estamos dentro de casa o muchas veces estar largos periodos de tiempo sentados o recostados. Eso a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud, influye muchísimo. Entonces, si no tengo maquinaria para hacer ejercicio, subo y bajo las gradas o me pongo a hacer, hay un montón de tutoriales sumamente buenos y ustedes como entrenadores incluso lo manejan muchísimo mejor de actividades o de ejercicios que yo puedo hacer dentro de casa. Pero eso también me permite que yo desgaste toda esa energía que tengo cargada en mí, que me tiene saturado y que yo pueda descansar mejor en las noches y que realmente ya me dé hambre al momento de comer, porque ustedes habrán personas que pasen comiendo todo el día, pero habrá personas que ya no tienen hambre y que ya no tienen, y que incluso más bien tienen náusea. Entonces es importante que estos tipos de espacios más bien les va a permitir retomar sus hábitos alimenticios, retomar incluso el descanso que ustedes van a tener, las energías y los ánimos que ustedes van a tener durante el día. Entonces, cuando les recomiendan ejercicios, les recomiendan por ello, no solamente por el tema de peso, sino más bien es por un tema de salud mental muy ligada a la parte física también. Ahora, como les decía, probablemente ustedes hagan todo esto y digan, sin embargo, ya se terminó la cuarentena, regresamos a nuestros espacios
y yo sigo teniendo episodios de ansiedad. Es importante tener en cuenta que tal cual, así como nosotros tenemos síntomas en los cuales a veces ya decimos, ya esto ya debería haberse perdido, ya debería haberse desaparecido y siguen ahí, es un círculo vicioso. Ya la ansiedad se convierte en un círculo vicioso donde yo ya no tengo razones para desconcentrarme, yo ya no tengo razones para ya no prestar atención, yo no tengo razones para sentir náusea o por allá ya realmente puedo dormir bien, ya puedo hacer mis cosas más o menos como las llevaba antes y siguen manteniéndose. Aunque no lo crean, nuestra mente genera una idea de necesitar sentirse mal, aunque pueda parecer bastante ilógico lo que yo les digo, ya no tengo de qué preocuparme y me preocupo de por qué ya no estoy preocupado. A veces estamos con dolor del cuello y estamos con malestar, ¿no? Y de un rato al otro ya desapareció ese malestar y digo, qué raro, ya llevo varios días en que ya no me estoy sintiendo así. Y me preocupo porque ya no me estoy sintiendo así. Una vez más, voy a ir a lo que les mencionaba cuando recién empecé esta charla y les decía, las personas tenemos muchas ideas y esas ideas nos atacan de una manera bastante constante y una manera muy útil que ustedes sí la pueden hacer en casa de cómo contrarrestar estas ideas es anoten todo lo que ustedes van pensando, todo lo que a ustedes se les va viniendo a la mente, Es que se puso la vayan pantalla así, se anotando me fue la... y se van a dar cuenta, que Ya lo quito ella. se van a dar cuenta que cuando ustedes ya vuelven a leer eso que ustedes anotaron, eso que ustedes apuntaron, les permite ir viendo otras alternativas y otras posibilidades. No es lo mismo solo pensar y encontrar alternativas que cuando están anotadas y las volvemos a leer. Cuando ustedes las vuelven a leer, incluso las vuelven a leer como si entre compañeros se contaran algo y ustedes le dan una alternativa o una respuesta de qué podrías hacer. Esto es igualito. Aunque son ustedes mismos los que escriben y ustedes mismos los que leen, el funcionamiento de las defensas y de la estructura psicológica del ser humano le permite encontrar las respuestas a lo que estuvo en ese momento aturdido, pensando o viendo. Y van a ver que va a ser muy beneficioso, en realidad inténtenlo, y van a ver que sí es factible llevarlo de esa manera. Y como les mencionaba, en realidad, para ir concluyendo un poco, la ansiedad en ese momento no me va a generar ni el infarto, ni me va a enloquecer, ni me va a matar, pero si yo no la manejo a tiempo, si yo no evidencio y no hago visible estos síntomas que ya se están presentando, que yo ya vengo sintiendo, a la larga lo que sí me va a provocar es estar en estados de ánimo sumamente bajos o enojado todo el tiempo o irritable todo el tiempo, lo que les decía, ¿no? Mi cuerpo empieza a manifestarlo con alteraciones en el sueño, con alteraciones en el alimento, con alteraciones en mi estado de ánimo como tal, empiezo a tener peleas y dificultades con mi pareja porque estoy tan irritado de muchas situaciones que la mínima cosa que me dice, yo reacciono y yo me enojo. Así me haga una broma y yo termino enojándome, y yo termino reaccionando mal o con mis compañeros de trabajo o con los mismos chicos. O empiezo a recurrir al consumo de café o al consumo de cualquier otro tipo de sustancia tratando de mitigar un poco lo que me está sucediendo. Entonces, ¿yo cómo me voy a dar cuenta? Y aquí viene la parte clave. ¿Yo cómo sé que yo ya no puedo manejar con la ansiedad y que necesito la ayuda de un profesional? Primero, cuando todos los síntomas que les he venido mencionando en la parte física y en la parte emocional realmente se convierten en tan desagradables que yo siento que ya no puedo manejarlo más, que solo ya no puedo. Otro de los puntos es que duran mucho tiempo. Cuando duran mucho tiempo, les estoy hablando en que yo ya estoy una semana, ya estoy 2 semanas, ya estoy 3 semanas de esa manera. No es algo que me pasó el día lunes y luego me pasó el día miércoles. No, o sea, realmente ya es todos los días y ya llevo más de 2 o 3 semanas con estos síntomas.
que no me permiten estar tranquilo. Y el otro tema es que ocurre muy frecuentemente, ¿no? Yo en un día puedo estar irritado en la mañana, puedo estar irritado en la noche y en realidad al día siguiente puedo estar igual o pasando un día yo puedo sentirme de esa manera y es muy periódico dentro de mi vida que todos estos síntomas se están presentando y me están causando malestar. Y justamente lo último, ¿no? El hecho de que me generan malestar, que yo realmente siento que ya me impide trabajar, que ya me impide estar tranquilo en casa, que ya me impide entrenar en calma. A ver, en sí la ansiedad hay que entrenarla para poder controlarla, sí, y una manera de entrenarla es conocerla. Acuérdense, cuando ustedes recién empezaron a sus prospectos a enseñarles tenis de mesa, primero le enseñaron a estar con la pelota y a controlar la pelota, y luego le enseñaron la raqueta y le enseñaron a botear, y fueron así, de poco en poco. La ansiedad es igual. Cualquier situación cuando hablamos de salud mental es igual. Yo necesito aprender a conocerme, a identificarme, saber cómo reacciono ante algunas cosas y cuando yo me conozco, empiezo a manejarla y a controlarla. Yo no puedo controlar algo que yo no conozco. Entonces, hay muchas veces las personas dicen, ay no, vos reaccionas ante todo enojada. Y ojo, no es lo que las personas les digan. Muchas personas pueden decir que ustedes todo el tiempo están bravos, que todo el tiempo están enojados y probablemente ustedes no se sientan así. Entonces, no es lo que los otros les dicen, es lo que ustedes viven, lo que ustedes sienten, cómo ustedes realmente se dan cuenta que reaccionan ante las cosas. Y sí, posterior a ello, cuando yo ya me conozco, yo puedo encontrar alternativas de qué cosas me ayudan, qué cosas me relajan, incluso ya saber qué cosas son las que tanto me molestan. Hasta para esas cosas sí, que yo puedo medio ir controlando, que no se presenten en mi vida, irlo haciendo. A ver, tengo otra pregunta. Dice, hacer estiramientos al levantarnos también ayudan para restar la tensión. Sí, sí ayudan, pero también va a ayudar muchísimo que cuando ustedes se levanten y hagan los estiramientos, ¿por qué ayudan los estiramientos cuando yo recién me levanto, no? Dentro del tema de salud mental y dentro de la parte médica también, hay una parte que hablamos de las energías que las personas tenemos, incluso de cómo funciona nuestro sistema simpático, parasimpático, nuestro sistema límbico, que son todas las estructuras que el ser humano tiene. Y en realidad cuando nos estiramos, hagan de cuenta que es como si sacáramos toda esa energía acumulada que tenemos y absorbo una nueva. Eso es lo que yo tengo al estirarme, es como rehabilitarme de nuevas energías. Y lo que les decía, ¿no? El poder darme un baño, el poder arreglarme, así yo no vaya a salir, va a permitir también que ustedes en ese día incluso sientan que el bajar a comer, el ir a comer o el preparar algo ya no lo hacen con toda esa pereza o esa carga que a veces podemos tener. Ya, entonces, lo que habíamos hablado, ¿cómo hacer para que la ansiedad no vaya creciendo? El tema del ejercicio físico, el tema de que si yo tengo cosas que hacer, no las vayamos aplazando, sino más bien ya vayamos cumpliendo para que las cosas no se nos acumulen y luego yo no sienta que tengo una gran cantidad de cosas que hacer. Es importante que ustedes tengan tiempo para ustedes y para el trabajo. Hay muchas personas que mencionan que esto del tema del teletrabajo lo único que ha hecho es hacerme trabajar más y a veces es por un tema de organización. Entonces es muy importante también considerar esto, ¿no? Poner mis horarios, mis fines de semana, mis horas de trabajo, mis espacios, mis tiempos, mis lugares dentro de casa. Eso les va a ayudar a que no hagan todas las cosas al mismo tiempo, que mientras están cocinando, están trabajando porque mi desgaste de energía es más fuerte. Cuando sus chicos están entrenando, ustedes no les dicen entrena con el celular en la mesa, no, te dedicas a entrenar. Y es lo mismo, es porque yo me enfoco en algo, me concentro en algo y tengo que invertir una cantidad menor de energía en lo que yo tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y es muy importante también el ponerse objetivos realistas, lo que les decía del tema del entrenamiento, de las cosas que ustedes quieren hacer cuando salgan,
tienen que ser cosas que en medida de mi realidad realmente yo las voy a poder ejecutar, realmente las voy a poder hacer, porque eso va a disminuir mis niveles de frustración también ante muchas cosas. Todo esto les va a permitir realmente poder manejar la situación, poder manejar la ansiedad y poder sobrellevar todas las cosas que se están haciendo, ¿no? Bueno, para concluir les menciono que toda esta información que yo les he presentado en diapositiva, yo la tengo, yo le voy a entregar esto al ingeniero, el presidente de la Ecuatoriana también, tiene toda su fuente bibliográfica que les puede ayudar a ustedes incluso de cómo intervenir, ¿no? Al último, solamente me voy a permitir enseñarles algo para concluir. Esto les va a beneficiar muchísimo cuando ustedes estén trabajando con sus chicos ya, que es qué hacer y qué no hacer durante una crisis. ¿Ya? Esto no lo hace un psicólogo nada más, esto lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué hacer cuando una persona está ansiosa, llorando, gritando, está mal, está con iras? Que lo que ustedes me preguntaban, ¿qué hago? Primero es el escuchar atentamente, el ser cortés con esa persona, el ser empático. Cuando yo hablo de ser empático es que esa persona me está hablando y yo le miro, y yo le escucho. No estoy en, ya espérate un ratito y escucho al otro, o estoy en el celular. No, el ser empático es poder realmente tener esa conexión con el otro. Ser realista y objetivo en lo que yo le digo, en lo que yo le propongo y en las alternativas que a veces le ayudamos a encontrar a esa persona, ¿no? Y favorecer que esa persona tenga confianza y tenga la seguridad en lo que les vaya a contar, en lo que les vaya a decir. No nos olvidemos que la parte de la confianza solo será cortada y rota en el momento en el cual nosotros sepamos que nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, nuestros deportistas, nos cuentan algo donde su vida o su situación de vida está corriendo riesgo. Y es el momento en el cual yo no me puedo quedar callado y le debo decir a mi deportista, a mi compañero, a mi amigo, lo importante que esa persona es para mí y esa es la razón por la cual yo no me voy a quedar callado. Y por eso voy a tener que avisar. Y lo más importante en realidad es la lista de qué no hacer. No ofrezcan cosas que ustedes no pueden cumplir, no le digan ya va a pasar o no le digan no siente, no, así mismo es, o no se pongan incluso como ejemplo de sí, cuando yo perdí un partido yo no reaccioné como tú, porque todas las personas reaccionamos distinto, ¿no? A veces en el tema del deportista va a decir, ay, hombre, no es para tanto. No, para esa persona sí lo es, para esa persona sí es para tanto, para esa persona sí es frustrante, para esa persona sí le duele lo que está pasando y no le presionen a hablar. Si en ese momento no quiere hablar, es importante decirle, si no quieres hablar ahorita está bien, pero si en algún momento deseas hacerlo, cuentas conmigo, sabes que estoy para escucharte. Y ya dejan la puerta abierta, no necesariamente tiene que decirles algo en ese momento ni tampoco nos vamos a ir a la parte de sermonearle, lo que yo les decía, no le vamos a decir, ya ves, es que vos mismo no entrenaste y aquí están las consecuencias. Cuando una persona está en crisis, no les escucha lo que ustedes le están diciendo de esa manera, no va a disminuir el estado en el que está, sino más bien vamos a aumentar la frustración. Entonces, es importante tener en consideración todo ello. Me parece que hay una... A ver, ante cuadros de ansiedad que pueden ser leves, ¿existe algún tipo de actividad específica para darle tono o estimular el nervio vago? En realidad, en ese momento lo que ustedes pueden hacer sí es controlar el tema de la respiración. Cuando nosotros decimos vamos a respirar, la técnica terapéutica de respiración es hacer que tome el aire por la boca y lo sostenga 3 segundos. Ustedes le van a decir, incluso ya le dicen, vas a sentir que el aire se te queda en el pecho o vas a sentir que el aire se te está quedando en la garganta. No importa, no hay ningún problema que sientas eso. Es normal que sientas eso. Está bien que te sientas así. Y luego que tenga la respiración sostenida a los 3 segundos, le van a decir, vas a ir botando el aire por la boca nuevamente. Sé que ustedes como deportistas dicen, toma el aire por la boca o por la nariz y suelta por la boca.
En la parte terapéutica no, lo toma por la boca porque el rato que está ansioso no puede respirar por la nariz. Aunque no lo crean, es como si el aire no ingresara. Lo toma por la boca y lo suelta por la boca. Y esto lo va a ir haciendo, pero al ritmo que ustedes le vayan poniendo. Y tiene que ser un ritmo súper lento, un ritmo en el cual ustedes le digan, a ver, cuando yo cuente 3, tú lo vas a botar. Y el conteo es 1, 2, 3. Ese es el ritmo. Una persona mientras más acelerada respira, su taquicardia, su pulso, su ansiedad aumenta. Si no, hagan la prueba. Cuando una persona esté así respirando muy agitada y ustedes digan, respira a mi ritmo, y hagan que respire más lento, incluso lo que estuvo llorando, angustia, se corta. Otra de las situaciones también, cuando le vean en esa situación de ansiedad, de crisis, ayuda muchísimo el cortar lo que en ese momento está viviendo con otra cosa. Ya ni siquiera hablar de ese tema, sino ponerle otro tema totalmente diferente al enfoque. Y ustedes pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero ese descuadre, ese sacudirme de, ¿y esto qué tiene que ver? Hace que yo en ese momento me calme de lo que estaba pasando para retomar y poder hablar de una manera más tranquila lo que me estuvo sucediendo en ese momento. Eso también ayuda mucho. El cortar, el desviar la atención. Eso va a ayudar bastante. El tema de los masajes relajantes, háganlo siempre acompañado de la respiración, ¿sí? Porque si ustedes solo dan el masaje y esa persona sigue respirando de una forma muy acelerada, la tensión muscular se mantiene, no se va. Entonces, muy importante, si es que ustedes van a dar masajes, háganle que vaya respirando al ritmo que ustedes le vayan poniendo. Y realmente la tensión muscular en el masaje, ustedes van a ir notando que va a ir disminuyendo. Caso contrario, no va a suceder eso. Preguntas, estoy abierta a preguntas. No sé si se fue solventando todo a medida que fuimos conversando, tal vez. ¿Sí? Bueno, para mí realmente ha sido un gusto poder compartir con todas las personas que están presentes. Espero que la información haya sido de muchísima utilidad. Si es que tienen cualquier duda, cualquier consulta, estoy a las órdenes en cualquier momento. Ventajosamente la tecnología nos permite estar cercanos, aunque no lo estemos físicamente, aunque estemos en otros países, nos permite, ¿no? Y el ser humano en cómo actúa en su salud mental va a ser lo mismo. Sé que hay personas de México, de Panamá, de Colombia, de Perú, hay personas de Ecuador, entonces el ser humano va actuando en realidad teniendo en cuenta las consideraciones culturales y las consideraciones del contexto, la respuesta del ser humano va siendo la misma, ¿no? En el aspecto emocional, conductual, entonces eso es muy importante. Honduras también, qué gusto que estén tantos países aquí unidos. Y como les mencionaba, estoy a las órdenes. Y la recomendación final que yo les dejo es el primer día que se vuelvan a ver con sus deportistas, no hablen del deporte, pregúntenles cómo estaban, pregúntenles cómo vivieron, involúcrense en la vida de ellos y van a ver que los resultados cuando retomen ya el aspecto deportivo, el nivel que ustedes necesitan, que requieren que tengan para continuar en todos sus procesos, va a ser mucho más fácil que ellos lo vayan adquiriendo nuevamente y va a ser Doctorita, menos cansado para ustedes también. doctorita, una pregunta. Sí, claro que sí. Usted sí nos puede enviar a los correos de nosotros todito el curso que nos dio Claro, yo le para voy a nosotros pasar. practicar? Claro que sí, yo le voy a pasar toda esta información al ingeniero Martínez y yo consideraría que ellos a Byron. través de presidentes y de Byron, yo consideraría que esto a la final la información todo les van a hacer llegar a ustedes. Entonces tienen las citas bibliográficas también, van a ver que en las citas bibliográficas vamos a encontrar citas de los países en los cuales ustedes están también, incluso para que Claro, vean que no es así es. nada lejano a la realidad de cada uno de A la ustedes, gloria, a ¿ya? la gloria. Entonces, Gracias, con todo gusto. Eso, muchas gracias. Pase bien.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan una buena noche. Un gran abrazo. Muchas gracias. Agradecemos a la psicóloga Lorena Delgado por su intervención en el inicio de este primer seminario internacional para entrenadores de tenis de mesa. Pues sin más, para concluir con el primer día de este seminario, les esperamos el día de mañana. A las 5:30 estará abierta la plataforma, igual a las 18 horas iniciaremos con el segundo tema con la profesional psicóloga clínica, psicóloga deportiva Ivonne Montaleza con el tema el tenis de mesa en tiempos de COVID. Agradeciéndoles por su presencia y no se olviden que para conectarse el día de mañana y la asistencia sea corrida, debe tener su nombre y estar encendidas sus cámaras. Agradeciéndoles compañeros entrenadores y les esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. Gracias, muy agradecido. Saludos. Un gusto, amigos. Un gusto en saludarles. Hasta mañana. Gracias. Abrazos Gracias, a todos Byron. ustedes, Desde compañeros. Argentina. Muchas gracias. Carrillo, apague ese televisor y Excelente ponencia. Listo, profesor Guacho, ahora vaya a cumplir con sus obligaciones de hombre. Bueno, Guachito, ya a hacer la merienda. Ya escuchaste esa recomendación. Apaga el televisor y acuéstate a dormir, porque tú las 24 horas lo tienes prendido. Pórtese, hombre, y cumpla sus obligaciones. Marquito sabe que 24 Ya no horas se estresen, por favor, no se estresen. No deja dormir. Oye, Marquito, si lo oyes, que asustó enseguida. Desgraciado. Alejandro, gusto de verte, compadre.